Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Alrededor de las 8 p.m., dos residentes locales realizaron una llamada de emergencia al 911 en estado de pánico. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron al lugar y comenzaron a combatir el intenso incendio que consumía el vehículo. Mientras trabajaban, su atención fue repentinamente captada por una figura que emergía del bosque cercano. Uno de los camiones de bomberos giró sus faros hacia el movimiento, iluminando a la persona que se acercaba. Lo que vieron los dejó completamente en shock. Era Jessica Chambers, con el cuerpo horriblemente quemado y casi irreconocible. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada, sus rasgos casi borrados por el calor abrasador que había soportado. La mujer extendió sus brazos gravemente quemados hacia los bomberos, con movimientos lentos y desesperados. Un débil y gutural gemido escapó de sus labios mientras intentaba acortar la distancia entre ella y los rescatistas. Pero antes de poder alcanzarlos, su cuerpo cedió y colapsó, cayendo a tan solo unos pocos pasos de distancia. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este documental cuenta la historia de una joven llamada Jessica Chambers, nacida el 2 de febrero de 1995 en Cortland, Mississippi. Sus primeros años estuvieron marcados por grandes trastornos, comenzando con la separación de sus padres cuando ella tenía solo 3 años. Este evento no solo cambió la dinámica familiar, sino que también marcó el tono de gran parte de la infancia de Jessica. Su padre se volvió a casar y su nueva esposa trajo 7 hermanastros al mundo de Jessica. Aunque esto creó una familia numerosa y mezclada, la infancia de Jessica estuvo lejos de ser idílica. Creció en un entorno duro y aislado, uno que dejó cicatrices emocionales a pesar de la presencia de su familia extendida. Sin embargo, su padre destacó como una figura de resiliencia en medio de las dificultades. Logró alejarse de una vida delictiva, un logro que muchos en su situación no pudieron alcanzar. Tras cumplir una condena en prisión, cambió su vida y encontró un trabajo estable como mecánico en un taller de autos local. Esto marcó un punto de inflexión significativo para él y sirvió como testimonio de que la redención era posible, aunque no protegió completamente a Jessica de los desafíos de su comunidad. Jessica creció en Cortland, Mississippi, un pequeño pueblo con una población de menos de 500 habitantes en el momento de los hechos que luego ocurrirían. El pueblo, más parecido a una aldea, tenía una reputación oscura. A pesar de su modesto tamaño, Cortland estaba plagado por una tasa de criminalidad un 50% más alta que el promedio nacional. Muchos residentes tenían vínculos con actividades delictivas, lo que hacía que fuera un entorno difícil para que una joven creciera. Sin embargo, Jessica parecía mantenerse ajena a gran parte de esa corriente subterránea. Asistía a una escuela secundaria tranquila, donde sobresalía tanto académica como socialmente. Obtenía buenas calificaciones y se convirtió en porrista, encarnando una sensación de normalidad que contrastaba fuertemente con el mundo que la rodeaba. Sus logros académicos le permitieron graduarse con un promedio sólido, un testimonio de su determinación y potencial. Sin embargo, la vida personal de Jessica estaba lejos de ser tranquila. Su relación con su madre, Lisa, era particularmente tumultuosa. Durante bastante tiempo, ambas lucharon por llevarse bien. La situación llegó a un punto crítico cuando Jessica comenzó a salir con un chico que vivía al otro lado de la calle, una relación que su madre desaprobaba rotundamente. Los intentos de Lisa de controlar las decisiones de su hija solo empeoraron la tensión entre ellas, llevando a discusiones frecuentes. Finalmente, Jessica sintió la necesidad de dejar la casa de su madre. Afortunadamente, no tuvo que ir muy lejos. Su padre y su nueva esposa, Debbie, vivían a solo unas pocas cuadras. Mudarse con ellos trajo cierto alivio e incluso mejoró su relación con su madre con el tiempo. A pesar de estas pequeñas victorias, una tragedia golpeó la vida de Jessica en 2012. Estaba muy unida a su hermano,
quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Esta pérdida la devastó y dejó un impacto duradero. Aunque el dolor era abrumador, Jessica mostró una notable resiliencia. Logró graduarse de la escuela secundaria y consiguió un trabajo como vendedora de ropa en un supermercado, comenzando a ganar una apariencia de independencia. Sin embargo, debajo de la superficie, Jessica estaba lidiando con sus propias luchas. Ocasionalmente fumaba, un hábito que la llevó al menos a un encuentro con la ley. No obstante, su bondad inherente y su espíritu positivo la hicieron querida por quienes la rodeaban, asegurando que esas pequeñas transgresiones no empañaran su reputación. A los 19 años, Jessica mantenía una relación con Travis Sanford, un hombre de 28 años que en ese momento estaba encarcelado. Para muchos, esto podía parecer una elección inusual, pero para Jessica no era nada fuera de lo común. Al haber crecido en una comunidad donde el crimen era generalizado y hasta su propio padre había estado en prisión, veía esas circunstancias como algo normal. El tiempo en la cárcel no la sorprendía. Era simplemente otra faceta de la vida en Cortland. Permaneció leal a Travis, esperando pacientemente su liberación. El 6 de diciembre de 2014, esa tarde, alrededor de las 4 de la tarde, estaba pasando tiempo con su madre. Mencionó que necesitaba ir a la gasolinera, un recado rápido que no debía tomar más de 15 minutos. Jessica se fue, asegurándole a su madre que regresaría pronto. Sin embargo, a medida que los minutos se convirtieron en horas, Lisa se sintió cada vez más ansiosa. Después de 2 horas sin señales de su hija, Lisa le envió un mensaje de texto preguntándole cuándo regresaría a casa. No recibió respuesta. Preocupada, Lisa intentó llamar a su hija, pero sus llamadas no fueron contestadas. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras marcaba una y otra vez. Finalmente, Jessica contestó. Sin embargo, su voz era apenas audible. Le aseguró a su madre que estaría en casa pronto y que todo estaba bien. El tono de Jessica era apagado, y aunque sus palabras pretendían tranquilizar, solo aumentaron la inquietud de su madre. Tuvieron una breve conversación antes de despedirse. Nadie podría haber predicho la noticia que destrozaría la vida de los padres de Jessica. Alrededor de las 8 de la noche, 2 residentes locales hicieron una llamada frenética al 911, informando sobre un automóvil Kia en llamas cerca de Batesville. La gravedad de la situación fue evidente de inmediato, pero lo que ocurrió fue mucho más aterrador de lo que cualquiera podría haber anticipado. En cuestión de minutos tras recibir la llamada de auxilio, los bomberos llegaron al lugar. Mientras comenzaban sus esfuerzos por extinguir las llamas que envolvían el vehículo, una figura sombría emergió del área boscosa cercana. Avanzaba tambaleándose hacia los rescatistas. Apenas podía caminar, como si usara hasta su última gota de fuerza para alcanzar un lugar seguro. Uno de los camiones de bomberos giró sus faros para iluminar a la figura que se acercaba. Lo que vieron los dejó completamente horrorizados. Una joven, su cuerpo devastado por quemaduras horribles, apenas reconocible como humana. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada, sus rasgos casi completamente ocultos por el fuego devastador. La mujer, en pura desesperación, extendió sus brazos quemados hacia los bomberos, dejando escapar un débil y gutural gemido. Antes de que pudiera alcanzarlos, sus fuerzas la abandonaron y colapsó a solo 2 metros de distancia. Quedó tendida en el suelo, inmóvil, esperando la llegada de la ambulancia mientras el fuego seguía consumiendo el vehículo. Para cuando las llamas estuvieron bajo control, el auto estaba casi completamente destruido. El compartimiento del motor y el interior estaban calcinados, dejando solo el maletero con daños mínimos. La escena era un macabro tableau, el olor acre de metal y carne quemada llenando el aire. Un bombero comenzó de inmediato a administrar primeros auxilios a la mujer gravemente quemada, mientras otro se enfocaba en extinguir los restos del fuego. En cuestión de momentos, llegaron agentes de policía para asegurar el área y cuestionar a los 2 hombres que habían llamado a los servicios de emergencia. Los testigos,
visiblemente conmocionados por la aterradora visión de la mujer carbonizada, expresaron su sospecha de que el incendio no había sido accidental. Sus instintos pronto resultarían escalofriantemente acertados. La víctima, aún aferrándose a la vida, necesitaba atención médica desesperadamente. Un oficial de policía se arrodilló junto a ella, intentando tranquilizarla mientras le hacía preguntas cruciales. Sus quemaduras eran tan graves que su cabello y sus cejas habían sido completamente chamuscados, y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras de tercer grado. Hablar era casi imposible para ella. Cuando el oficial le preguntó suavemente su nombre, ella luchó por formar palabras coherentes. Él tuvo que inclinarse muy cerca, con su oído prácticamente contra sus labios ampollados, para captar su débil susurro. Jessica Chambers. Al reconocer el nombre, el oficial se dio cuenta de que era una vecina del área. Con la poca fuerza que le quedaba, Jessica intentó nombrar a su agresor. Su voz era tenue, casi imperceptible, pero el oficial creyó oír el nombre Eric. El momento fue fugaz y ella perdió el conocimiento. Poco después llegaron los paramédicos. Su urgencia era palpable. Le realizaron RCP a Jessica, logrando reanimarla momentáneamente. Su supervivencia pendía de un hilo, pero esos breves momentos de conciencia fueron cruciales para la investigación. La policía continuó presionándola por respuestas, preguntando si podía proporcionar más detalles sobre su atacante. Las heridas de Jessica le impedían escribir o mover las manos, por lo que la comunicación verbal era su única esperanza. Los oficiales debatieron si había dicho Eric o Derek, pero el tiempo no estaba de su lado. Jessica fue rápidamente subida a la ambulancia, y los paramédicos trabajaron incansablemente para estabilizarla mientras se dirigían al Hospital Regional One Health en Memphis, Tennessee. En el camino, continuaron interrogándola, tratando desesperadamente de confirmar el nombre de su agresor. Cuando le preguntaron nuevamente si su nombre era Jessica Chambers, la mujer asintió firmemente, a pesar del dolor insoportable que sentía. Los paramédicos intentaron aclarar el nombre del agresor, ofreciéndole las opciones Eric y Derek. La frustración de Jessica era evidente mientras sacudía la cabeza con enojo, pero le faltaban las fuerzas para dar una respuesta más clara. Mientras tanto, en Cortland, la policía contactó a los padres de Jessica para darles la devastadora noticia. Les informaron del incendio y del estado crítico de su hija. El padre de Jessica, Ben, se apresuró a recoger a su madre, Lisa, y juntos comenzaron el angustioso viaje al hospital. El trayecto a Memphis, que debería haber durado solo 1 hora, se sintió como una eternidad bajo el peso de sus peores temores. En algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, los padres de Jessica llegaron al hospital en Memphis. La escena que encontraron fue absolutamente desgarradora. Aunque el cuerpo de la mujer había sido devastado por el fuego hasta el punto de ser irreconocible, el instinto maternal de Lisa se activó en el momento en que entró en la sala. Sabía, sin lugar a dudas, que la persona que yacía en esa cama del hospital era su hija. La respiración de Jessica era dificultosa, y sus ojos permanecían cerrados mientras se aferraba a la vida. Lisa, acompañada por el padre de Jessica, Ben, se inclinó sobre la cama de su hija y le susurró palabras de consuelo, esperando contra toda esperanza que su presencia pudiera brindarle algo de alivio. Trágicamente, Jessica Chambers sucumbió a sus heridas poco tiempo después. El fuego había causado un daño devastador en su joven cuerpo, destruyendo el 93% de su piel. Solo una pequeña sección de su cuello quedó sin daños. Las quemaduras, en su mayoría de segundo y tercer grado, hacían que la supervivencia fuera casi imposible. La pequeña ciudad de Cortland, Mississippi, quedó profundamente sacudida por la pérdida de la animadora de 19 años. El funeral de Jessica fue un acto solemne, al que asistieron más de 400 personas, casi toda la población del pueblo. Mientras se reunían para despedirse de una joven vibrante cuya vida había sido truncada trágicamente, una sola pregunta rondaba a cada doliente. ¿Quién podría haber infligido una crueldad tan inimaginable? Algunos se aferraban a la creencia de que la muerte de Jessica podría haber sido el resultado de un terrible accidente,
quizás un choque automovilístico que salió mal. Sin embargo, la policía descartó rápidamente esta teoría. No se encontró evidencia de una colisión ni de otro vehículo en la escena. Además, el automóvil en sí no mostraba señales de impacto, aunque había sido casi completamente destruido por el fuego. El hecho de que Jessica intentara nombrar a su atacante, incluso mientras moría, llevó a los investigadores a concluir que esto no había sido un accidente. Fue un acto deliberado y horrendo de violencia. En un esfuerzo por movilizar a la comunidad y alentar a cualquiera con información a que se presentara, la policía divulgó detalles del crimen a los medios. Se ofreció una recompensa de $11,000 por información que condujera a la identificación y captura del perpetrador. Mientras tanto, los detectives comenzaron a reconstruir los eventos del último día de Jessica, con la esperanza de descubrir pistas que los llevaran a su asesino. Visitaron la casa de Lisa Chambers, donde vivía Jessica, para reconstruir una línea de tiempo de sus actividades. Lisa relató que Jessica había regresado a casa alrededor de las 2 de la tarde y se había ido a la sala para tomar una siesta. A las 4:25 de la tarde, Jessica recibió una llamada en su teléfono celular. Después de hablar brevemente con la persona que llamaba, informó a su madre que necesitaba ir a la gasolinera cercana. En su tranquilo pueblo, el supermercado local abierto las 24 horas era uno de los pocos lugares abiertos a esa hora, por lo que era el destino más probable. Los investigadores dirigieron su atención al cajero que trabajaba esa noche, con la esperanza de que pudiera proporcionar información crucial. El empleado, Ali Alani, recibió a los detectives en la tienda y cooperó plenamente con sus preguntas. Confirmó que había visto a una joven que coincidía con la descripción de Jessica la noche en cuestión. Deseoso de ayudar, proporcionó las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche. El video reveló que Jessica se había acercado a la entrada de la tienda a las 6:25 de la tarde, pero se detuvo cuando alguien la llamó desde fuera de cámara. Ella miró hacia atrás y pareció hacer un gesto hacia la persona no visible antes de salir del encuadre. Varios minutos después, regresó, entró en la tienda, pagó su gasolina y se fue. Esta breve interacción fue el último avistamiento conocido de Jessica con vida. Cuando se supo que Ali Alani había sido la última persona en ver a Jessica antes de su muerte, la sospecha recayó fuertemente sobre él. Los rumores se esparcieron como pólvora, con algunos acusándolo de estar involucrado en su asesinato. Para empeorar las cosas, se rumoraba que Ali estaba asociado con un grupo criminal local, lo que perjudicó aún más su reputación ante la comunidad. Sin embargo, la policía fue rápida en limpiar el nombre de Ali Alani. Las imágenes de seguridad mostraban que había permanecido en la tienda durante todo su turno, sin oportunidad alguna de haber cometido el crimen. Además, Ali pasó una prueba de polígrafo con resultados impecables. Para protegerlo de más acoso, el jefe de policía hizo una declaración pública en la televisión local, declarando inequívocamente que Ali no tenía ninguna relación con la muerte de Jessica Chambers. Esta exoneración oficial fue crucial para calmar las sospechas de la comunidad y redirigir la atención hacia encontrar al verdadero culpable. Mientras tanto, la investigación tomó un giro siniestro cuando los expertos forenses publicaron sus hallazgos preliminares. Determinaron que Jessica había sido rociada con un líquido inflamable, probablemente queroseno o gasolina, antes de ser incendiada. Jessica Chambers no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a las quemaduras catastróficas que envolvieron su cuerpo. Las llamas, encendidas por el combustible que empapaba su ropa, la consumieron por completo. A pesar de cualquier esfuerzo instintivo que pudiera haber hecho para apagar el fuego, simplemente no había escapatoria del infierno. El dolor insoportable que soportó en sus momentos finales, tanto en la escena como más tarde en el hospital, es casi inimaginable. El personal del hospital hizo todo lo que pudo, pero las heridas de Jessica eran insuperables. Los restos de su ropa, carbonizados y desgarrados, fueron descubiertos más tarde cerca del vehículo calcinado. Las pruebas forenses confirmaron la presencia de residuos de gasolina. Los investigadores trabajaron sin descanso para reconstruir los eventos que llevaron al asesinato de Jessica. Comenzaron entrevistando a hombres del pueblo uno por uno,
concentrando sus esfuerzos en encontrar a alguien llamado Eric o Derek, ya que esos fueron los nombres que Jessica supuestamente pronunció en sus momentos finales. Mientras tanto, examinaron al novio de Jessica, Travis Sanford. A pesar de su pasado algo problemático, Travis fue rápidamente descartado como sospechoso, ya que estaba encarcelado en el momento del ataque. Sin embargo, los habitantes del pueblo no fueron tan imparciales. Una vez que Ali fue exonerado, las sospechas públicas se dirigieron hacia el propio padre de Jessica, Ben Chambers. El historial criminal de Ben había pasado tiempo en prisión, alimentó rumores de que podría haber tenido algo que ver con la muerte de su hija. Los susurros se hicieron más fuertes, sugiriendo que Ben podría haber castigado a Jessica por alguna desobediencia percibida. Decidido a limpiar su nombre, Ben aceptó someterse a una prueba de polígrafo y proporcionó una sólida coartada. Insistió en que, a pesar de su pasado, amaba profundamente a su hija y que jamás le habría hecho daño. Los investigadores, satisfechos con sus declaraciones y los resultados del polígrafo, centraron su atención en otra parte. En su búsqueda de respuestas, los detectives contactaron a Kesha, la amiga más cercana de Jessica. Kesha reveló que ella y Jessica habían salido a caminar por el pueblo el día de la tragedia. Más tarde, subieron a un coche y se les unió Quinton Tellis, un hombre de 27 años con un historial problemático. Según Kesha, los tres pasaron un rato conversando antes de dejar a Quinton en la misma tienda abierta a las 24 horas donde Jessica fue vista por última vez. Quinton no era un desconocido para las fuerzas del orden. Su historial criminal incluía cargos por violencia, robo y allanamiento. A pesar de su reputación, Quinton afirmó que apenas conocía a Jessica y que solo la había visto unas semanas antes. Cuando los detectives interrogaron a Quinton, se mostró cooperativo y afable. Insistió en que su interacción con Jessica había sido mínima y que su encuentro el día de su muerte fue puramente casual. Según Quinton, Jessica y Kesha simplemente le habían dado un aventón hasta la tienda. Negó cualquier implicación en los eventos que condujeron a su asesinato, y su actitud calmada hacía que su historia pareciera plausible. Sin embargo, cuando los detectives preguntaron a Quinton si conocía a alguien llamado Eric o Derek, su respuesta tomó un giro curioso. Quinton mencionó de inmediato a Derek Holmes, un hombre que, según él, había mostrado un interés inusual por Jessica. Según Quinton, Derek hizo numerosos avances hacia Jessica, pero ella los rechazó todos. El día de la tragedia, alegó Quinton, Derek había intentado nuevamente coquetear con Jessica mientras estaban en el coche. Esta información intrigó a los investigadores, quienes decidieron interrogar a Derek Holmes. Cuando llegaron a la casa de Derek, encontraron su comportamiento algo peculiar, pero no abiertamente sospechoso. Derek tenía una coartada. Afirmó haber pasado la tarde en casa, masajeando los pies de su madre. Aunque la explicación parecía inusual, fue corroborada por su madre, quien explicó que padecía diabetes y dependía de los masajes de su hijo para aliviar las complicaciones de la enfermedad. Además, Derek negó haber visto a Jessica ese día, contradiciendo la versión de Quinton. Insistió en que nunca había actuado inapropiadamente con ella y que no tenía nada que ver con su muerte. A medida que los investigadores profundizaban, encontraron que las declaraciones de Derek estaban respaldadas por varios conocidos mutuos que afirmaron que Derek no había estado con Jessica ese día. La propia Kesha, la mejor amiga de Jessica, confirmó que el único hombre que había estado con ellas en el coche ese día había sido Quinton Tellis. Esta revelación arrojó dudas sobre las declaraciones anteriores de Quinton. Por primera vez, los policías comenzaron a perder la fe en este individuo, y los investigadores decidieron volver al punto de partida de la investigación. Su objetivo era no dejar piedras sin mover mientras continuaban la búsqueda del asesino de Jessica. Durante las semanas siguientes, entrevistaron meticulosamente a más de 100 personas llamadas Eric o Derek, pero no surgió nueva información. El rastro parecía más frío que nunca, dejando a los investigadores frustrados y el caso estancado. Mientras sus esfuerzos se estancaban, dos individuos, George y Mentor, surgieron como posibles testigos. Los investigadores se enfocaron particularmente en Mentor,
quien había intercambiado mensajes con Jessica en redes sociales solo días antes de su muerte. Al ser interrogados, ambos hombres proporcionaron coartadas creíbles respaldadas por múltiples testigos. Afirmaron haber sido amigos cercanos durante años y negaron categóricamente cualquier implicación en el asesinato de Jessica. A pesar de lo prometedor de la pista, el caso llegó a otro callejón sin salida. Durante 2 largos meses, las autoridades no lograron avances significativos, y la esperanza de una resolución comenzó a desvanecerse. Un avance inesperado se produjo cuando un residente local, mientras caminaba, se topó con el teléfono celular de Jessica. Reconociendo su posible importancia, el caminante entregó inmediatamente el teléfono a la policía. Los expertos forenses analizaron el dispositivo, extrayendo con éxito datos, incluidos registros de llamadas y los últimos mensajes enviados por Jessica. El descubrimiento reveló que el día del ataque, Jessica había estado intercambiando mensajes con un número desconocido. Los mensajes mostraban que Jessica había estado rechazando insinuaciones coquetas del remitente, dejando claro que no estaba interesada. Para sorpresa de los investigadores, el número fue finalmente rastreado hasta Quinton Tellis, el mismo hombre que anteriormente había afirmado que apenas conocía a Jessica. Esta revelación llevó a la policía a llamar a Quinton para otra ronda de interrogatorios. Confrontado con las pruebas, Quinton admitió tener una relación más cercana con Jessica de la que había revelado inicialmente. Sin embargo, continuó negando cualquier intimidad física o implicación en su muerte. Los mensajes extraídos mostraban a Jessica rechazando constantemente los avances de Quinton, pintando un panorama de un interés romántico no correspondido. Con una orden judicial en mano, los investigadores registraron la propiedad de Quinton Tellis. En su granero, descubrieron un bidón de gasolina. Aunque esto en sí no era inusual, muchos dueños de autos guardan combustible adicional, añadía otra capa de sospecha. Cuando se le pidió que entregara su teléfono celular, Quinton reveló que había eliminado todos los mensajes intercambiados con Jessica después de enterarse de su muerte. Esto les pareció sumamente sospechoso a los detectives. ¿Por qué alguien eliminaría la correspondencia con una conocida fallecida? Quinton justificó sus acciones alegando que no veía sentido en conservar mensajes de alguien que ya no estaba viva, especialmente de alguien con quien no tenía una relación continua. Bajo presión, Quinton presentó una coartada. Afirmó haber estado en una tienda local comprando una tarjeta prepaga para su novia en Luisiana en el momento del asesinato. Explicó que estaba financiando su viaje para visitarlo. Los investigadores siguieron su pista y visitaron la tienda para verificar su historia. Las imágenes de vigilancia confirmaron que Quinton había realizado una transacción a las 8:26 de la noche. Sin embargo, esto no lo exoneraba del todo. La tienda estaba a solo 15 minutos en coche del lugar donde se encontró el auto de Jessica en llamas. Era completamente posible que Quinton hubiera iniciado el fuego para cubrir sus huellas y luego regresado a la tienda. A pesar de sus sospechas, los detectives no encontraron pruebas definitivas que lo vincularan al crimen. Los investigadores volvieron a centrar su atención en el novio de Jessica, Travis Sanford, aunque estaba encarcelado en el momento de los hechos. Quizás él había descubierto la supuesta relación de Jessica con Quinton y contrató a alguien para vengarse. Sin embargo, esta teoría se desmoronó bajo escrutinio. No solo Travis estaba visiblemente devastado al enterarse de la muerte de Jessica, sino que tampoco tenía conocimiento de sus interacciones con Quinton. Durante 6 meses, la investigación permaneció estancada, sin que surgieran nuevas pistas. Luego, de forma abrupta, se produjo un avance cuando un analista policial examinó minuciosamente los datos de los teléfonos celulares de Jessica y Quinton. El análisis reveló una conexión sorprendente. En un momento del día del asesinato, ambos teléfonos se ubicaban cerca de Batesville, en las inmediaciones del lugar donde el coche de Jessica fue incendiado. Este hallazgo crucial reavivó el caso, pero para ese momento, Quinton Tellis ya cumplía condena en Luisiana por una condena no relacionada por fraude. Los investigadores regresaron a la celda de Quinton Tellis para interrogarlo nuevamente. Él los recibió con una actitud cooperativa,
reiterando que había estado en Batesville el día del ataque a Jessica, pero insistiendo en que estuvo allí mucho más tarde, después de que ocurrieran los hechos, y que no tuvo participación en su muerte. Sin embargo, a medida que continuaban los interrogatorios, el testimonio de Quinton comenzó a cambiar. Cada nueva versión de su historia contradecía a la anterior, lo que generaba serias dudas sobre su credibilidad. En una versión, Quinton afirmaba que él y un amigo, conocido como Big Mike, se habían encontrado con Jessica en la carretera, pero se separaron poco después. Cuando los investigadores interrogaron a Big Mike, este negó categóricamente haber visto a Quinton ese día, y mucho menos haber estado con él durante las horas críticas. La inconsistencia en la historia de Quinton erosionó aún más la confianza de los investigadores en él. Ante estas contradicciones, Quinton modificó su relato una vez más. Esta vez, admitió haber estado en el auto con Jessica y su acompañante más temprano esa tarde. Afirmó que habían pasado tiempo juntos hasta alrededor de las 7 de la noche, momento en que se separaron. Quedaba claro que Quinton estaba cada vez más alarmado por la dirección de la investigación, y su evasividad poco hacía por reforzar su proclamación de inocencia. 14 meses después de la muerte de Jessica, los investigadores del caso realizaron una conferencia de prensa muy esperada el 24 de febrero de 2016. Finalmente, anunciaron que habían identificado a un sospechoso principal, Quinton Tellis. Las autoridades declararon que se había reunido suficiente evidencia para implicarlo en el brutal ataque a Jessica Chambers, mientras que algunos en la comunidad sintieron alivio al ver que finalmente se avanzaba. Otros eran escépticos, sospechando que la policía podría estar apresurándose en acusar a alguien solo para cerrar el caso. El 10 de octubre de 2017, comenzó el juicio de Quinton Tellis en Batesville. La fiscalía abrió con un caso condenatorio, afirmando que Quinton fue la última persona en ver a Jessica con vida. Los fiscales presentaron evidencia que demostraba que Quinton había estado en las inmediaciones de la escena del crimen en el momento en que se incendió el coche. Expusieron su teoría del crimen. Quinton atacó a Jessica, estrangulándola hasta que perdió el conocimiento. Creyéndola muerta, intentó deshacerse de su cuerpo y eliminar cualquier evidencia prendiéndole fuego a ella y a su auto. Sin embargo, Jessica recuperó el conocimiento y logró escapar del vehículo en llamas antes de colapsar. La defensa, por su parte, se centró en gran medida en las últimas palabras de Jessica. Argumentaron que su declaración en el lecho de muerte no implicaba a su cliente. Los nombres que Jessica supuestamente pronunció, Derek o Eric, no guardaban ninguna semejanza con el nombre de Quinton. Además, enfatizaron la línea de tiempo, señalando que Quinton había estado en una tienda comprando una tarjeta prepaga para su novia en Luisiana a las 8 de la noche, justo minutos antes de que se descubriera el auto en llamas. La defensa presentó recibos en efectivo para respaldar esta afirmación, argumentando que era físicamente imposible que Quinton hubiera cometido el crimen y regresado a la tienda en un intervalo de tiempo tan corto. En respuesta, la fiscalía presentó una prueba contundente, un mapa creado a partir de los datos de los teléfonos celulares de Jessica y Quinton el día del asesinato. El mapa revelaba que sus teléfonos habían estado en estrecha proximidad durante gran parte del día. Sin embargo, la fiscalía señaló una brecha crítica en la actividad. Entre las 6:49 y las 7:26 p.m., ni Jessica ni Quinton hicieron llamadas ni enviaron mensajes. Los fiscales argumentaron que ese silencio correspondía al período en el que ocurrió el crimen. A las 7:50 de la tarde, la actividad del teléfono de Quinton indicaba que había regresado a casa para recoger gasolina antes de volver a la escena y simular un incendio provocado. Según ellos, esta secuencia de eventos estaba corroborada por los datos de ubicación del teléfono de Quinton. El abogado defensor argumentó enérgicamente que la evidencia presentada por la fiscalía era defectuosa y poco confiable. Un punto crítico planteado fue la insuficiencia de cobertura de torres celulares en la comunidad para ubicar con precisión los dispositivos móviles. El abogado sugirió que los canales de comunicación utilizados para rastrear los movimientos de Quinton podrían haber proporcionado información falsa o engañosa. Este argumento fue respaldado por un experto imparcial,
quien testificó que el número limitado de torres en el área podría hacer que los datos de ubicación fueran inconclusos. Para fortalecer su caso, la defensa también señaló la falta de grabaciones definitivas de vigilancia que mostraran a Quinton conduciendo el vehículo de Jessica. Las imágenes borrosas captadas por cámaras cercanas no proporcionaban detalles claros y las placas del vehículo permanecían ilegibles. Cuando el jurado se retiró para deliberar, tuvo dificultades para alcanzar un veredicto unánime. A pesar de largas deliberaciones, permanecieron estancados, incapaces de ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o inocencia de Quinton. Después de 2 intentos fallidos de lograr consenso, el tribunal no tuvo más remedio que declarar el juicio nulo. El jurado colgado resultó en un juicio anulado, dejando el caso sin resolver. Se programó un nuevo juicio para comenzar el 24 de septiembre de 2018, con la esperanza de que nuevas pruebas y testimonios de expertos pudieran romper el estancamiento. El segundo juicio se desarrolló de manera muy similar al primero, con una diferencia significativa. Esta vez, la fiscalía llamó a un especialista en quemaduras para testificar. El experto, que había examinado de cerca las lesiones de Jessica, declaró inequívocamente que la magnitud de sus quemaduras la hacía físicamente incapaz de hablar de manera coherente. Según este testimonio, la incapacidad de los rescatistas para escuchar el nombre de Quinton por parte de Jessica era coherente con su condición. La fiscalía también presentó informes de autopsia que revelaban signos de trauma físico compatibles con una lucha. Moretones y otras marcas en el cuerpo de Jessica sugerían que había peleado con su agresor, respaldando aún más la teoría de una confrontación violenta. Impulsada por esta nueva evidencia, la fiscalía se mostró más confiada en su caso contra Quinton Tellis durante el segundo juicio. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el jurado una vez más no logró alcanzar un veredicto unánime. El segundo juicio terminó de manera tan inconclusa como el primero, dejando a la comunidad dividida y el caso sin resolver. Mientras tanto, Quinton Tellis continuó con su vida como si no le afectaran los procedimientos legales no resueltos. En agosto de 2015, incluso se casó. Sin embargo, su vida pronto se cruzaría con otra tragedia, esta vez en Monroe, Luisiana. El asesinato de la estudiante de 34 años Min Jin-Yu conmocionó a la ciudad. Los investigadores comenzaron a reconstruir los eventos previos a la muerte de Ming, analizando sus transacciones bancarias. Descubrieron que había retirado una cantidad significativa de dinero poco antes de su asesinato. Las imágenes de vigilancia de un cajero automático revelaron una pista crucial. La matrícula del coche involucrado pertenecía a Quinton Tellis. Un examen más detallado de las grabaciones de seguridad situó a Quinton en el cajero automático solo horas antes de la muerte de Ming, y otra transacción ocurrió poco después, cuando se retiraron más de $1,000 de la cuenta de Ming. La evidencia era condenatoria. El video del cajero identificaba claramente a Quinton como la persona que realizó el retiro. Con base en esta evidencia, Quinton Tellis fue acusado del asesinato de Min Jin-Yu, así como de robo. Los fiscales argumentaron que Quinton había matado a Ming para acceder a sus activos financieros. Sin embargo, a pesar de las pruebas circunstanciales que lo vinculaban al crimen, la fiscalía no tenía pruebas definitivas necesarias para lograr una condena por asesinato. Como resultado, Quinton Tellis fue condenado únicamente por el cargo de robo. Recibió una sentencia de 5 años de prisión por su participación en el robo de la cuenta de Min Jin-Yu, dejando el cargo de asesinato sin resolver.